buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente. Se trata de una video reacción. Esto era algo que me había pedido un suscriptor hacía mucho tiempo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Ya he visto varios videos, me he informado bien y vamos a probar a ver qué pasa aquí. Les cuento que el video yo no lo he visto completo porque me imagino que si lo veo mi reacción no sea la misma ya viéndolo por segunda vez. Así que lo voy a ver junto con ustedes. La primera parte sí la vi, por eso sé que el video va a estar súper bonito porque este era un tráiler. Y nada, vamos a verlo juntos a ver cómo sale esto. Es mi primera video reacción, así que ustedes me dicen en los comentarios qué les pareció. El video se llama mi experiencia en un cine mexicano de Atrapasueños. Fíjense qué nombre tan bonito para un canal. Vamos a ver, vamos a comenzar. Cuesta alrededor de 4 o 5 euros, o sea, sigue siendo más barato que el cine de España y están dando un servicio como VIP, según la escena de la película. Si es una escena con mucho aire, pues te viene una ventolera que es que te lo juro que tú dices, madre mía, que voy a salir volando. Esta sala es una pasada, o sea, la mejor experiencia de mi vida en un cine. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como veis, ya no estoy Ay, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la energía que tiene Esther en mi casita de México. Y es que hace una semana aproximadamente llegué a España, pero todavía me quedan 2 vídeos que grabé en México. Así que esta semana vamos a estar con vídeos de México y la semana que viene ya empezamos con vídeos hechos en España. Dejadme en los comentarios qué vídeos queréis que empiece a hacer aquí, que la verdad es que bueno, voy a echar de menos México, pero ya tenía muchas ganas de llegar. Y ustedes me dicen a mí en los comentarios qué les pareció este video. Uno de los vídeos que grabé antes de irme de México es este, y es que bueno, resulta que yo cuando llegué a México y fui por primera vez al cine, me quedé impactada, no solo los precios, sino los tipos de cines que hay, de sala. Dice que los tipos de cine en Trinidad hay uno solo y lo están arreglando, yo no sé hace cuánto tiempo ya. Vi que el abanico es muchísimo más amplio que el que yo estoy acostumbrada aquí en Málaga o en España. Así que dije, ala, pues esto es interesante para un vídeo de YouTube. Es curioso cómo los cines pueden cambiar tanto según el país en el que estéis, ¿no? Bueno, a ver, en México hay muchos tipos de sala, pero yo he hecho un esquema como de las más comunes, la normal de toda la vida, la tradicional. Lo que me sorprendió es el precio, porque es que vale la entrada entre 1 euro y 2 euros si lo compras encima como en un kiosco. Vamos, aquí en España nos tenemos que esperar a la fiesta del cine, que ya sabes cuándo la hacen, y encima me parece que es 1,99, ¿no? Así que me dicen ustedes en los comentarios si hay alguien de España viendo el video qué sería la fiesta del cine, que yo no sé. allí el cine es muchísimo más barato, y como es tan barato siempre está lleno, que eso es algo que me impactó, de ir cualquier día a cualquier hora al cine y siempre encontrarte gente que sabes que aquí en España normalmente suele estar vacío precisamente porque los precios son muy altos. Aquí una entrada normal de cine te puede costar entre 6 y 7 euros. Después de la sala tradicional tenemos la sala VIP, que es que me pareció chulísimo porque esta sala se caracteriza en que los sillones son muy amplios, tienen una mesita, una lamparita y tú puedes pedir comida a que te la traigan a la sala. Me parece que en Madrid ya han abierto un cine así, pero en México es muy común que haya en bastantes cines. Y lo guay no solo es la sala de cine, sino que la entrada al cine es como si fuera la recepción de un hotel, con su silloncito, una barra de bar, las cartas para ver qué te vas a pedir de comer. O sea, el servicio en general es como todo muy lujoso. Y miren, yo les voy a confesar algo. A mí no me gusta mucho ver, yo no veo ni televisor, ni veo series, ni películas. Solo me gusta ver las que me van a aportar algo, algún valor positivo. Pero yo creo que en un cine así, yo voy a estar por gusto. La entrada cuesta alrededor de 4 o 5 euros, o sea, sigue siendo más barato que el cine de España y están dando un servicio como VIP. O sea, es que juro, deberían de traer esos cines a España porque yo me quedo flipado. Otra de las salas súper originales, que en España también creo que hay algunas ya por ahí repartidas, son las salas Junior. Son salas para los niños y atención, porque es que dentro del cine tienen un tobogán, tienen piscina de bola, los sillones son como algunos muy amplios, también tienen zona donde pueden comprar comida dentro de la sala. Es un... ¿Vieron ese tobogán? Yo me paso la película tirándome por ahí. Toda la película me la paso tirándome por tobogán. concepto muy guay, ¿no? Porque es como estás viendo la película, pero a la vez
estás jugando a lo mejor mientras estás echando los anuncios, o si el niño se aburre de ver la película se puede ir a tirarse por el tobogán. Qué desarrollo, caballero. Qué desarrollo. Y oye, yo esto no tenía ni idea de que existía. Y eso me imagino que no sea nada. Es que aquí tenemos orejeras, ¿no? En el mundo. Fue llegar a México y cuando yo lo vi dije, ¿esto qué es? Y mi novio me lo explicó y me quedé flipando. Lo que pasa es que no pude entrar porque me parece que hay que ir con niños, porque vamos, yo soy la primera que entro y me tiro toda la película tirándome por el tobogán. Yo también. Pues ya se los había dicho. Pero no se pudo. Y bueno, otra de las salas que también me resulta extraña es la sala Mega, que es una sala donde la pantalla mide alrededor de 170 metros cuadrados. O sea que es una pantalla gigante, 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 gigante. Y también tiene altavoces más buenos. Es como una experiencia de ver una película en una pantalla muchísimo más grande que la normal, con unos altavoces muy buenos. Entonces pues es como una experiencia del cine pero un poquito mejorada. Y la entrada también ronda entre los 4 y 5 euros. Y luego ya por último tenemos la sala que fue a la que yo fui, que me vais a ver viviendo la experiencia, que es la sala 4DX. Esta sala es una pasada, o sea, la mejor experiencia de mi vida en un cine fue en la sala 4DX. Y esta sala consiste en que los asientos se van moviendo según la película. O sea, si hay una guerra, pues eso empieza a vibrar. Si hay una escena de coche y el coche gira a la derecha, el asiento gira a la derecha. Y luego además tiene unos ventiladores gigantes que hay alrededor de toda la sala que dan aire según la escena de la película. Si es una escena con mucho aire, pues te viene una ventolera que es que te lo juro. Ay, yo quiero ir. Ay, de verdad que yo quiero ir. Que tú dices, madre mía, es que voy a salir volando. También delante del asiento hay como un dispensador de agua pulverizada para que tú sientas que te estás mojando, y también de ambientadores. Si por ejemplo la película está en el desierto, pues huele como a polvo. Además de todo esto, tienen unas luces que simulan los flash, en el sentido de que si la película hay una tormenta y están cayendo rayos, en la sala tú estás viendo esos rayos, ¿no? Pero es que para rematar, que sigue habiendo cosas. Delante de la pantalla, abajo, hay como unos boquetitos de donde sale humo. Entonces a lo mejor hay una escena de guerra y se están disparando y tú estás viendo el humo. Entonces bueno, esta entrada cuesta entre 7 y 10 euros, depende del cine. Me sigue pareciendo muy barato porque es lo más VIP y lo más guay que yo he visto en el cine, que cuesta 10 euros, que es más o menos lo que te gastas aquí en España, en un asiento mugroso que lleva 30 años cogiendo porquería de la gente, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo fui con mi novio a ver Star Wars en esta sala. Bueno, yo me quedé impactada. Lo primero que me sorprendió es que al llegar al cine había muchísima gente que era como, madre mía, ¿están regalando las entradas o qué pasa aquí? Y efectivamente es que con lo barato que está es normal que haya tanta cultura de ir al cine, ¿no? Eligen los asientos, pagas y después fuimos a comprar palomitas. Bueno, las palomitas hay 4 sabores. Están las palomitas saladas de mantequilla, las palomitas acarameladas en plan dulce, las palomitas cheddar que saben como a queso. Ay, disculpen que se me había olvidado reaccionar. El video me tiene enternecida. Ustedes vieron qué cantidad de palomitas, qué variedad. Ay, Cuba. Y las palomitas con taquis, que los taquis son unas patatas picantes que hay en México, ¿no? Y el precio de las palomitas es más o menos igual que el de España. Y luego también venden nachos, perritos calientes y esas cosas. Después tú vas a un puestecito que hay al lado donde tienen un montón de cosas frescas, que eso me llama la atención, en plan cebolla cortada, tomate cortado, chile, mucha salsa, y tú puedes echarle a tu nacho o a tu perrito lo que a ti más te guste. Después de un montón de minutos en cola, porque ya habéis visto que está al reventar, he conseguido mis palomitas. Yo he cogido mitad mantequilla y mitad caramelo, que son las que me encantan como combinar sabores, pero voy a probar unas palomitas sabor Takis, que eso no existe en España y me resulta como súper raro. Como veis, las palomitas Takis son rojas, bueno, esta mezcla con la de mantequilla y como mitad roja, que son como el vídeo que probé las palomitas picantes, pues yo creo que serán parecidas. Me caen un montón. También lo mezclan con las propias patatas Takis, pero
madre mía, picaron un montón. Pero está buena, está buena. Así que bueno, ya en 5 minutos dentro. Una vez ya estábamos equipados con nuestras palomitas, fuimos a entrar a la sala 4DX. Había un cartel en la entrada donde te decía todas las normas, que si estás embarazada pues mejor que no entre, que no pueden entrar niños muy chicos, que las palomitas tengan cuidado que no vayan a salir volando. Y luego entramos a la sala, nos dan nuestras gafas, porque es que no lo he dicho, pero es que encima esta sala es 3D, o sea, ya quitando toda la fantasía que hay alrededor tuya, encima es 3D. Y bueno, pues yo me siento en la butaca. Me hizo mucha gracia porque los pies no me llegaban al suelo. O sea, son unas butacas bastante más altas de lo normal, precisamente para que se pueda mover el asiento, ¿no? Y nada, nos sentamos, empieza la película y eso empieza a vibrar, gira para un lado, gira para otro. Y yo sinceramente pensaba que iba a estar más mal hecho. Si yo en las sillas normales los pies me rozan el piso, me imagino que ahí la diferencia sea así. Yo digo, esto va a vibrar y va a hacer 4 movimientos y ya está. Pero para nada, o sea, está hecho a la perfección, porque es que no es solo que gire la butaca un poco, sino que es que está totalmente coordinado con los movimientos de cámara de la película. Es decir, si en la película tú ves, ¿no?, que alguien se está asomando por una columna, el asiento hace ese movimiento de girar un poco a la derecha. Por ejemplo, en la película salía una mujer meditando, ¿no?, así como flotando en el aire, y el asiento hacía un movimiento lento que te daba a ti la sensación de que tú estabas flotando también. Entonces, bueno, la experiencia 10 de 10. De verdad que es que ojalá puedan un cine así en Málaga, porque sería yo cliente VIP de ir a ver todas las películas en esa sala, porque sinceramente a mí me metió muchísimo más en la película con todos esos efectos que si hubiera visto la película normal. Es que yo lo sentía, yo iba en la nave espacial así de Star Wars, con el aire del espacio, y venía el aire, el pelo así, los butacas vibrando, el agua en la cara. Yo supongo que esto depende de gusto. Hay gente que a lo mejor eso precisamente le desconcentra de la película y no le hace gracia, pero en mi caso, a mí me metió en la película, que es que yo... No, que va, yo creo que yo me paso la semana yendo al cine. Me sentía ya, vamos, me sentía actriz, yo que sé que me sentía. Así que bueno, en general mi experiencia en el cine de México ha sido muy buena. Nunca me había puesto a recapacitar sobre las diferencias que puede haber entre los cines del mundo, y siento que allí en México el cine está mucho más evolucionado que en España. La gente va muchísimo al cine, los precios son asequibles para que la gente vaya, hay mucha variedad, y aquí en España tenemos que aprender un poquito, bueno, aprender no, que las empresas de cine se dignen a mejorarlas, porque realmente nosotros ahí no podemos hacer nada, ¿no? Simplemente que quieran invertir y que pongan las entradas de cine un poquito más baratas y que hagan todas estas salas, porque es que yo me quedo maravillada con el cine en México, y a partir de ahora cada vez que viaje voy a intentar ir al cine en otros países para ver esas diferencias, porque me parece muy curioso. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido un poquito más, que me dejéis en los comentarios si vais mucho al cine, si no, y que bueno, nos vemos el domingo que viene a las 7:30 hora española. Seguidme en Instagram y os mando un abrazo muy fuerte. ¡Adiós! Como le digo adiós. Como le he dicho adiós al video. Y hasta aquí el video de hoy. No sé cómo habrá quedado. La parte que les comentaba que no había visto para verla junto con ustedes, realmente se me olvidaba parar el video para reaccionar. Porque estaba muy interesante, estaba entretenida. Entonces, solo me queda decirles que nada, ojalá un día todo el mundo tenga la posibilidad de visitar cines así y de explorar otras culturas, otras costumbres. Y muchas gracias a Esther por dejarme reaccionar a su video. Reaccionar a su video. Y nada, suscríbanse si les gustó y díganme qué les pareció en los comentarios. Nos vemos pronto.